7 de la mañana con 50 minutos en este momento. Voy a saludar al presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, que está con nosotros hoy. Le agradezco muchísimo por venir hasta nuestra cabina para conversar hoy sobre este cierre de campaña general que se está dando, pero principalmente porque en la última entrevista que le realizamos al presidente Morales, él veía, identificaba a los comités cívicos como los nuevos adversarios políticos y ponía entre sus amigos a los que él llama intelectuales y empresarios. En este marco, él me respondía en relación a que en La Paz hubo 12.000 personas en el Cabildo, en Cochabamba más gente, y en Santa Cruz, literal, saludo y respeto, dijo, fue contundente. Pero desde esa óptica, presidente, yo le pregunto lo siguiente, complementando, él decía, ahora mediremos fuerzas en los cierres de campaña. Ayer ha sido una jornada lamentablemente violenta. Me parece que los principios democráticos nos obligan a generar una crítica en torno a eso, pero también por el otro lado hay un desborde de la gente porque hay una vulneración democrática en el 21 de febrero. En ese marco, ¿cuál es la visión del Comité Cívico desde la declaración del presidente? Las acciones que marcan totalmente una contrariedad a lo que ha visto el presidente y el cierre de campaña del MAS ayer, que me parece el primer evento que hicieron en Chimoré y días después aquí, fue mucho más contundente, hubo más musculatura del movimiento del socialismo que este cierre de campaña, que sí trajo gente, pero no en la cantidad que uno podía esperar. ¿Cuál es la visión de todo esto? Más los cabildos sumados, ¿no? Cabildo en Potosí, cabildo en Tarija, cabildo en Oruro. Hay una movilización nacional y hoy los adversarios políticos son los comités, según el presidente. Es más, dijo que había un intento de golpe de Estado. Todo esto se lo traslado para que usted me dé su visión, presidente, a tiempo de darle los buenos días de nuevo. Buenos días, José Gary. Primero que nada, muchas gracias. Saludo a toda su audiencia. Creo que lo principal que hay que destacar es que uno de los grandes errores que en su momento fue algo que lo llevó muy arriba al presidente Morales fue la mentira. La mentira que lo llevó a este hombre a tener esa cantidad de votantes o de seguidores hace bastantes años, se genera porque todavía empezaban a creerle un discurso que venía basado en el resentimiento, en el odio, y que obviamente se lecturaba como un discurso inclusivo, porque así él lo manifestaba, de los 500 años, de la discriminación. Esa mentira hoy día ya no cala, por eso es que es motivo no solamente de análisis, sino también ya de burla cuando comparan absolutamente a un cabildo con otro. Y no solamente eso, sino que creo que el profesor que ha tenido de matemática el vicepresidente Linera, bueno, no sé si será el mismo del presidente Morales, pero que por lo menos venía de la misma escuela, no podés hablar de esa cantidad de personas en un cabildo de La Paz. Yo estuve en el cabildo de La Paz y la verdad quedé impresionado. No se olvide usted que en La Paz tenemos prácticamente, si no es el 80, es más del 80% de aquellas personas que viven en La Paz mismo, no solamente en el Alto en La Paz, que son funcionarios públicos. Y eso genera una prohibición de ir a los cabildos. Por lo tanto, la asistencia multitudinaria que hubo en La Paz fue realmente asombroso. En Cochabamba hubo espectacular, también hubo una movilización muy grande y creo yo que, ¿por qué le hago ese análisis de la mentira? Porque ahora lo que hace él es burlarse del pueblo cuando está hablando de dos escenarios, Cochabamba y La Paz, y lo hace pequeño. Es lo mismo que el voto del 21F, es lo mismo que cuando habla de alguna movilización, siempre la estrategia de minorizarlo le funcionaba. Hoy por hoy no, está claramente de que no es así. Segundo, ese hecho de agarrarse, de reunirse con empresarios, con universidades y hablar a nombre del empresariado no me parece correcto porque no está hablando de todos los empresarios.
una periodista que me preguntaba, ¿los empresarios son los que hacen un cabildo? Yo le dije absolutamente no, y no se trata de dejar o no dejar salir. En muchas empresas se exigía por parte de los empleados dejar salir a los cabildos, a sus empleadores, pero la muestra fue ayer, si estaban los empresarios con él, ¿por qué no llenó ese cambódromo? ¿No es cierto? No hay esa situación, una situación de mentira la que tiene el presidente. El cierre de campaña ayer mostró claramente y reflejó que no tiene el apoyo que tenía antes, y eso es lo que les preocupa. Fue triste lo que pasó ayer, pero también hay un responsable que es el que le ha venido fallando, que es el ministro Romero, eso está clarísimo. Creo que hay un discurso que le ha vendido el ministro Romero al presidente para tratar de mantenerse en esa pequeña cuerda floja que tiene aquí en Santa Cruz. Justamente hablamos de hablar de los empresarios, lo junta con cualquier empresario y habla a nombre del empresariado cruceño. Los hace reunirse con dirigentes empresariales cuando los dirigentes tienen que reunirse por una cuestión de simplemente generar las condiciones a su sector, ajeno a si tengan o no tengan algo que ver ellos a título personal. No puede hablar sobre todo el sector empresarial. Esa mentira fue la que acarreó el día de ayer. Prácticamente había una ausencia total de su movimiento que tiene el presidente, y eso genera un mensaje claro. Si usted compara con el cabildo que hemos tenido en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en cualquier cabildo, no, ni siquiera lo iguala, ya, pero hay una diferencia. Ni en Santa Cruz, ni en Cochabamba, ni en La Paz hubo acarreo de gente. Los micros que puso el sector transporte, al que se le agradece porque de verdad que se movilizaron, decía pasaje gratis, no obligaban, no acarreaban, era quien quería ir y no tenía las condiciones, el sector transporte apoyó. Aquí absolutamente tenían funcionarios públicos, eso es denuncia diaria que lo sabemos, y creo que eso es lo que hay que lecturar fácilmente. Tenemos a un presidente que demuestra cada día más su posición que viene diciendo de mentira, y que cada día el pueblo le cree menos, ¿no? Ahora, presidente, hubo acciones previas al acto del MAS. Según lo que se denunció, gente detenida por el solo hecho de estar en el lugar donde se realizó, en el cambódromo. Y después hubo enfrentamientos, hubo disturbios y una cantidad de personas detenidas, jóvenes detenidos. En un momento vi una persona de edad en una camioneta de la policía junto con su esposa en apariencia, en una visible utilización de la policía en el resguardo del masismo, pero además con una saña muy fuerte en contra de los contrarios al pensamiento masista. ¿Cómo lo observaron ustedes y qué acciones realizaron ustedes en este marco? Nosotros estuvimos el día de ayer con los jóvenes de la Unión Juvenil. Ellos hicieron una convocatoria y, valga la aclaración, fue totalmente alejada del lugar, era el sexto anillo, la convocatoria del MAS. Ellos hicieron en el cuarto anillo una vigilia. Yo estuve presente ahí para hablar con los jóvenes, y justamente me di cuenta de que no eran más de 5 o 10 jóvenes que habían, y obviamente saliendo de ahí recibo la llamada de que se los llevaron. Yo lo llamo al comandante de la policía y le digo: coronel, usted me pidió, porque, perdón, antes tipo 12 me llama y me dice: tengo información de que en el comité se están reuniendo para ir al Cristo y de ahí partir al cambódromo. Y le digo: coronel, aquí no hay nadie en el comité, puede venir a ver, no hay absolutamente nadie. Primer punto. Segundo punto, medio que estamos lecturando lo mismo que pasó con la casa de campaña del MAS, que hablaban lo mismo, que se fueron del comité al Cristo y el Cristo al cambódromo. Se lo llevaron sin hacer nada, José Gary. El coronel me dijo: yo me comprometo en hacer lo que se tenga que hacer, porque yo estuve ahí, le dije. Usted me pidió que yo vaya a hablar con los jóvenes y fui, y no había nadie, no habían hecho nada, y se lo han llevado. Evidentemente, el día de ayer soltaron a 23 jóvenes, de los cuales han quedado todavía, perdón, eran 29, han soltado 23, han quedado 7 por una cuestión de disposición del fiscal. Esperamos que el fiscal hoy día ya los pueda soltar. Según la policía, ha encontrado algunos indicios de poder generar algo, pero son justamente los mismos jóvenes que estaban ayer sentados absolutamente tranquilos, sin hacer nada, y que fui testigo de ello. Y creo yo que eso es nosotros lo que tenemos que ver, que están cuidando mucho al masismo, no ni siquiera al presidente. Y le voy a dar una prueba. Por cosas de la vida, yo tengo fisioterapia en la Mutualista y Cuarto Anillo. ¿Dónde eran los enfrentamientos? En el cuarto piso, en la Clínica Figueroa. Y llego ayer
porque viajo a ir a Tarija y estaba bastante dolorido. Llego ayer, después estuve en la FELCC viendo a los jóvenes detenidos y gestionando con los abogados para sacarlo. Y fui 1 hora a la fisioterapia y veo, y no habían gases, José Gary. Pero le estoy hablando de las 7 de la noche, sería por ahí, 6:30, 7 de la noche. Y me pareció raro porque sí, evidentemente había policía y había muchos jóvenes molestos. Que valga la aclaración, siempre lo dijimos, están provocando a los jóvenes y a Santa Cruz con esos mensajes, porque podían salir diciendo, vamos a hacer cierre de campaña, queremos paz, queremos orden. No, no, no. Era, este es un golpe de Estado, la gentucha que estuvo en el Cabildo, o sea, era la provocación que había. Pero me asombró que no había. Y me pongo a pensar cuál fue el motivo, y hacía bastante tiempo, creo que la última vez que lo vi fue en Venezuela, por tele. Le echaron agua a los jóvenes, pero no gasificaban en un inicio. Y me puse a pensar por qué. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué? Porque si echaban gases se iban los masistas. Mire usted. Claro. Se la jugaron los policías, sus propias vidas, si estamos hablando de un supuesto peligro, de no echar gases para ahuyentar, y echaban agua. Pero no echaban gases porque, claro, el gas le llegaba hasta donde estaban los masistas en su concentración. O sea, esa seguridad se la buscan, y les aseguro que si tienen que agarrar naranja en trapo mojado, también lo van a agarrar con tal de no echar gases para que ellos sigan su concentración. Eso es lo triste. Eso es lo triste. De Venezuela le prometo que no veía eso, que estaba hablando de tanque. Aquí era agua como con manguera echaban, pero no echaban gases. Y eso es un alcahueterío total que hay prácticamente con el partido de gobierno. Una vez medio avanzaron los discursos, recién gasificaron. Míralo los tiempos, véalo los discursos, la hora, la gasificación, y se va a dar cuenta de cómo era el alcahueterío que había, ¿no? Ahora, vamos a sustraernos, porque hoy me parece que la gente ha entrado en una... No hablo de la militancia activista del 21 de febrero. A mí me parece que en el movimiento del socialismo no se logra interpretar. Es más, el presidente, en la entrevista que yo sostuve con él, no cree que es inconstitucional. Me dice, no vulneramos la Constitución, nos fuimos a otro artículo y buscamos... O sea, hay una lógica entendida, aceptada, asimilada, imposible de revertir mentalmente en el movimiento del socialismo. Y por el otro lado, hay una lucha callejera de un grupo numeroso, que cada día me parece que es mayor, canalizada en los comités cívicos, y en el caso de Santa Cruz, el CONADE en La Paz, y los comités cívicos en otros lados, y ahí ha ido la gente que no militó, que no salió a la calle, en la reivindicación regional principista, a buscar un espacio de lucha en la calle dentro de los cabildos, que los cabildos son como un instrumento de musculatura muy fuerte. Pero hay un montón de gente que por ahí no fue al cabildo por temor, por miedo, porque no le dio la gana, porque hasta ayer o hasta hoy era indiferente. Y debe estar pensando, ¿qué hago? ¿Cuál debe ser el razonamiento, según el presidente del Comité Cívico, ante todo esto, para ejercer el único momento cada 5 años que tiene el boliviano de mostrar su poder? Porque el resto del tiempo nosotros hacemos caso a las autoridades. En el único momento en el que ejercemos nuestro poder es cuando vamos y votamos. ¿Cuál debe ser el pensamiento para votar? Usted lo dijo en uno de los puntos del Cabildo, de que no había que votar por el MAS. Y habló de un tema reivindicatorio democrático. Pero toda esa gente que estaba ahí, de alguna u otra manera, estaba identificado con lo que se iba a decir. Pero, insisto, hay un montón de indiferentes, 17% de indecisos, dice la encuesta. A todos ellos que por ahí hoy ya quieren tomar una línea porque viene la votación. ¿Cómo se debe razonar ese voto ante estas instancias, ante este escenario planteado?
Primero que nada, hasta hace, no sé, la última vez que vinimos José Gary a su programa, como lo hemos hecho públicamente, a un mes hará de esto, a poco antes del Cabildo, siempre estuvimos nosotros con el principio de que no podíamos ir a un proceso con un inconstitucional. Cuando hablábamos de no ir a un proceso, no hablamos que no vamos nosotros a votar, sino que no seamos parte de lo que era ese escenario en el cual estaba un inconstitucional. Pero era esperanzado, y eso hay que decirlo, porque no depende de nosotros. Hicimos todas las gestiones en que podamos tener una respuesta internacional en el cual podamos hacer prevalecer ese artículo 23 del Pacto de San José. Pero los escenarios cambian, y creo que la bravuconada o la radicalidad no es la solución cuando nosotros ya tenemos el criterio, que es lo que le falta mucho tanto al presidente como al gobierno, de poder buscar el éxito. Y creo que el escenario adecuado donde podemos ir a reflejar nosotros nuestros sentimientos de rechazo es el proceso eleccionario. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser irresponsable frente a algo que, si bien el tribunal manipuló e hizo así, que no lo reconozco porque no hay legitimidad en ese fallo, pero es nuestra alternativa. Y creo yo que si vamos todos con ese mismo fervor que fuimos al 21F, no nos dejemos llevar sobre el fraude incontrolable, porque creo yo que el 21F fue clara muestra de lo que podemos hacer los bolivianos. Y en ese sentido creo que podemos nosotros ir al voto, pero ir a cuidar nuestro voto, ir a cuidarlo celosamente, como ese 21F que se los entregamos, ganamos, pero sin embargo nos los pisotearon. Creo que este es el escenario adecuado, solamente porque han venido veedores. Ayer estuve reunido con veedores internacionales en el comité y justamente están en el mismo sentir de que hay que ir, hay que reflejar el sentimiento, bueno, y ahí hay que demostrarlo. Vamos, hay que ir, pienso yo. Pero lo que es importante mencionar también, querido José Gary, es que estamos frente a una situación en la cual, si nosotros no hacemos cuidado celoso y guardián de nuestro voto, vamos a ser parte, y cuando digo parte es porque vamos a ser cómplice de entregarle al gobierno absolutamente toda una lucha que hemos generado. Y el mensaje de decir, una vez más vamos a ganarle, no solamente te muestra el mensaje de esperanza, sino de certeza, que sabes que estás ganando en tu país. Ese famoso mensaje del voto nulo, José Gary, si mi constitución diría que si más del 50% de los votos son nulos o son blancos, se anula la elección y vámonos, le aseguro que estuviéramos en esa campaña, pero con un voto va a ganar el hombre, ¿me entiende? Si es que no vamos a votar. Entonces no podemos ser parte de eso, no podemos ser parte de lo que es generar esa situación. Yo creo que tenemos que ir a las elecciones. El mensaje ha sido claro, el Cabildo por el candidato que quieran, es parte de la democracia. Si hubo un candidato que se debió bajar y que es la esperanza para que podamos unificar, no voy a entrar en detalle porque primero el pueblo lo va a juzgar a ese candidato que no se quiso bajar. La historia lo va a juzgar, Bolivia lo va a juzgar, nuestra democracia lo va a juzgar. Y no solamente lo va a juzgar, lo va a sentenciar. Pero tampoco puedo decirlo porque van a pensar de que yo estoy direccionando el voto a una sola persona que viene siendo el segundo, y tampoco es mi interés. Creo que el pueblo boliviano debe buscar ese escenario ideal de ver el mejor candidato y ver la mejor opción para poder hacer reflejar esa situación. Pero aquel que no quiso formar parte de esta lucha, no solamente en las calles, sino que formó también parte de lo que fue un proceso en el cual no podemos hablar, querido José Gary, de candidatos inconstitucionales. Me da gracia, estaba escuchando a algunos candidatos en la tele antes de venir que hablaban de que no podemos ir a votar por un candidato inconstitucional. Oposición se agarró del mismo artículo 23 para no renunciar en el Senado, querido José Gary. Del mismo artículo, es pues con moral para hablar. Como dice mi amigo Beto Áñez, no se colorea ni con grosella. Es que es la verdad, o sea, no podés ir a decir es inconstitucional cuando vos mismo no has renunciado como debiste hacer y tu discurso se cortó. Y no es que esté en contra de uno o en contra de otro, estamos para decir la verdad a quien corresponda. Así como en su momento lo dijimos claramente por el tema Incahuasi, y hablamos y dijimos, y también por la oposición, queremos que todo sea transparente, no seamos cómplices ya del gobierno, no seamos cómplices, ya ni siquiera silenciosos, ya somos frontales cómplices de ellos. Y eso es lo que hay que ver. Yo creo que hay que ir a las urnas con esa seguridad, con esa fe puesta en Dios. Yo estoy seguro que este 20 se va
y necesitamos los bolivianos no solo ir a emitir ese voto, ese poder que tenemos mediante el voto, sino ir a preservar que ese voto se cumpla. Ahora, estamos en un momento complejo. No se van a acatar los resultados si gana Evo, es la decisión del Cabildo. Así es. Desobediencia civil es la decisión de otros cabildos. Y por el otro lado, yo le pregunté al presidente, en el hipotético caso de que pierda, si entregaba la banda o no. Y él lo dejó a los movimientos sociales. Es decir, estamos en un momento muy complejo. ¿Cuál sería una alternativa? Saquemos el tema de los resultados, cualquiera sea el escenario. Las dos vertientes nos llevan a un mismo escenario. Exacto. ¿Cuál sería la posición de un gran acuerdo por Bolivia? Porque está claro que hay mucho de lo programático partidario por sobre el país. Hay mucho de los intereses sectoriales por sobre el país. Hay mucho de los intereses individuales por sobre el país. Usted ha sido un hombre que ha reivindicado un desgastado comité cívico. No tengo por qué chuparle las medias, no es la intención, no lo he hecho nunca. Pero a mí me parece que usted termina haciendo una unidad en el marco de un montón de desbandes y con una guerra muy fuerte interna que los que en un momento desnudaron a los que entregaron, a los que acordaron, a los que se hicieron ricos con este gobierno, etcétera, etcétera, uno se terminó enfrentando a ellos sin saberlo, porque nunca hicieron las cosas de forma frontal, siempre de costado, como los cobardes que son. En ese marco, ¿cuál sería la salida? Si cualquiera sea los resultados, tenemos un escenario de conflicto. Primero, que esa alianza que se ha dado ahora, esa unidad, en el análisis que usted está haciendo frente a no solo el político, sino el que ha tenido sus intereses personales, sectoriales, va a ser muy difícil contar con ellos, no por ser negativo, por ser realista. La unidad se ha logrado en torno a los políticos, si bien en base a principios, sabemos que el político normalmente, bajo la lógica mediocre que tenemos en Bolivia de la política, es perdimos, nos vamos. Estamos hablando en el escenario, gane o pierda, pero que sigue el hombre, que quiera seguir. Bajo ese escenario de que pierda o gane, nos vamos, lo van a hacer todos los sectores. Creo que lo único que te queda, y era el fin de demostrar el Cabildo José Gary, es el pueblo. El pueblo, y por ese pueblo que se demostró, no se acarreó, no se insistió, no sé nada. Ese pueblo que salió es el que tiene que hacer respetar la gran alianza entre los bolivianos. Los cabildos, si bien son muestras y reflejo del sentimiento del pueblo, ha sido como la reafirmación. No es lo mismo decir yo voto que verte en ese escenario de más de 1,5 millones de personas, con esa cantidad de personas que te generan esa esperanza. A vos mismo, saber que estás formando parte de la historia que va a cambiar este país. Y eso es la esperanza que tenemos nosotros. El presidente no se va y se complica la cosa. No lo dijeron solamente en el Cabildo de La Paz y Cochabamba. Fue una de las resoluciones de aquí, José Gary. Nos vamos a resistencia civil y obviamente va a haber totalmente una rebelión y está en el mandato del Cabildo nuestro. Porque así nosotros lo dijimos. Nosotros ya no podemos generar un escenario más de sometimiento o de silencio, ya ni siquiera cómplice frontal como lo están haciendo algunos partidos, sino que directamente tenemos que ir a la resistencia y eso hay que ir. Y hay que ir a las calles y vamos a estar, así nos quedemos solos, querido José Gary, vamos a estar porque ese es un compromiso que asumimos todos nosotros bajo un mandato de un pueblo. Ahora, presidente, nosotros tenemos hoy un escenario muy distinto al de la anterior elección. Hay un segundo lugar aparentemente consolidado. Hay una palabra de un líder político regional en el que le dice a su candidato, a Óscar Ortiz, en un video que circuló, ya sos ganador, vamos a las subnacionales, vamos a dar tunda en la alcaldía y en la gobernación. A mí me llama la atención aquello,
porque en realidad ahí marca una visión no integradora, no expansionista políticamente hablando, y mirando solo el rancho interno. Santa Cruz ha irradiado históricamente, pero en esta última parte, en este último trance coyuntural, ha irradiado una forma de hacer las cosas que han resultado en imitación. Y hoy Oruro va a tener cabildo. Potosí tuvo, Tarija tuvo, Cochabamba tuvo, La Paz tuvo. Los cabildos se originaron aquí. Ahora, desde esa lógica, uno ve los perfiles y va analizando qué es lo que va sucediendo en esa permanente guerrilla de mentiras y de cuestiones muy propias de Costas, muy de él. Es una práctica muy cobarde, pero muy de él. ¿Cuánto de eso recibe Camacho? Porque dicen que va a ser hasta Mr. Santa Cruz, candidato a esto, hasta Mr. Santa Cruz va a ser. Entonces, ¿cuánto de eso recibe y cuánto de eso desgasta en la lucha real, que es la que en realidad usted está librando? No sé si usted vio, José Gary, permítame que le muestre, no sé si usted vio los afiches que han estado repartiendo por la ciudad. ¿Pudo verlo? No. Bueno, son unos afiches que casualmente me lo pasaron 7 personas de la gobernación, como que lo estaban repartiendo por ahí. Qué casualidad que hubiera sido por la gobernación los afiches. Y bueno, estuvieron por el pueblo, sí. Son creativos, hacen memes, hacen de todo. No, pero también pierden, ¿no? Son unos afiches que dicen quién es Luis Fernando Camacho y habla de las empresas que tengo yo. Quieren destruir con las empresas, pero no hablan nada malo. Simplemente dice que tengo empresas en Panamá y que lo hago de lavar dinero. Pero no dicen de qué, no dice si soy un narcotraficante, no dice si soy un ladrón, soy empresario. Pero tampoco dice si soy vendido, si hago plata con el gobierno, no dice nada, simplemente que soy empresario y que hago plata a costa del país. Y quieren involucrar a personas supuestas que son dueñas cuando el dueño soy yo. Entonces, yo lo único que me causó gracia, lo único que me molestó es que lo hicieron en blanco y negro y la foto se ve fea, digamos, ¿no? Que pudo haberse puesto un poquito más agradable, digamos, claro. ¿no? A un poquito más de tinte. Eso, no le suma con las peladas la foto. No, ni las peladas ni las con pelo. Es lo único que... Pero habla de eso. Entonces a mí me dio gracia y digo yo, que si de verdad estuviera en campaña me hubieran hecho ganar. Porque han repartido afiches por todo el pueblo, con mi cara, ¿no? O sea, de verdad que hasta en esos no son brutos y son mediocres, ¿no? Porque esa es la realidad. ¿Y por qué digo eso? Porque fue mucha casualidad que justamente la gobernación sea la que reciba más afiches, o salieron de ahí o fueron de ahí. Al principio dije, son los masistas que están por toda la ciudad pegando afiches, pero 7 personas me dicen, mira lo que están dejando en la gobernación. Me pareció gracioso, pero no es raro. ¿Sabe qué? No me preocupa por una sencilla razón. En este pueblo, José Gary, todavía sabemos quién trabaja, sabemos quién roba tractores, sabemos quién traiciona a su enemigo, sabemos quién traiciona a Santa Cruz, sabemos quién se vende, sabemos quién es cobarde, sabemos todo. Aquí no es agarrar y apuntar con el dedo. Cuando uno lo apunta con el dedo, sabemos y confirmamos que es verdad cuando se esconden. ¿No? Nosotros nunca nos hemos escondido ni nos vamos a esconder porque no tenemos nada que esconder. Pero resulta de que después de un largo silencio se incendió la Chiquitanía, nos atropellaron el voto, tocó tratar de hacer alianzas de unidad, pero no aparecieron los actores. Pero ahora aparecieron para decir, ya somos ganadores. ¿Ganadores de qué? Solo en la mediocridad política que puede haber en este país cree que quien pierde con el 7% en unas nacionales puede ir a ganar unas subnacionales. Por Dios, ni el condominio donde vive va a poder ganar con esa votación. Pero es que es verdad, ni la dirigencia, ni el distrito de su barrio, porque es muy bajo. Entonces, hasta el criterio soberbio de querer decir ganamos o perdemos ganando, o ganamos perdiendo, como sea. ¿Me entiendes? O sea, no puede haber eso de querer. O sea, primero no le importa Bolivia, está claro.
¿no? Eso de sentar aquí, meto mi parlamentario, y de verdad se lo digo y se lo dejo antes, ¿cómo no me va a doler si estamos hablando del hombre por el que cuántos fuimos a pararnos al Cristo durante horas para esperarlo y escucharlo hablar y hablar? Y era nuestra esperanza de valentía. Esa es la preocupación, y lo que seguramente le molesta al señor Costa es que se dice la verdad, pero es la verdad, y la verdad nunca nos va a hacer pesar la conciencia porque es la que nos deja dormir tranquilo. Y creo yo que el ser parte silencioso, para no decir golpeemos, se le dio mucho tiempo para que puedan reaccionar, y usted mismo lo sabe que al principio fui mucho más cauto porque tenía la esperanza de que aquellos cobardes puedan recuperar su valor, pero eso no se dio. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con el silencio? Hay que decirle las cosas como son. A mí no me interesa si dicen que soy o no soy candidato, como muchos dicen, tengo el derecho o no tengo derecho. Eso es un sentimiento que yo tengo de responsabilidad frente a la institucionalidad. Que no puedo decir agarro, renuncio y me voy de candidato. No puedo hacerlo, ¿me entiende? Pero los fantasmas que este señor ha visto durante toda su vida y que lo tienen como lo tienen es lo que lo siguen manteniendo en esa miopía política que tiene él como líder máximo. Me apena mucho. Al pobre Óscar, es una gran persona. Me apena muchísimo que no hubiera tenido una mejor estrategia política, por lo menos para querer hacerlo ganar en la gobernación, y lo lleve a un fracaso tan rotundo, donde en Santa Cruz está tercero, querido José Gary. Es cruceño, es nuestro cruceño, sea del partido que sea, me pesa. ¿Cómo no me va a pesar si es? Y no es por ser regionalista, es porque es un hombre que de verdad estimo. Para mí Óscar Ortiz es una gran persona, lo he visto trabajar y creo yo que ha sido parte de todo este juego y manipulación del mismo partido, ¿no? Ahora, la gente ha hecho línea en relación a, bueno, va a haber un favorecido con la postura del comité cívico de que no gane Evo. Ese, por las encuestas, va a ser mesa. Pero no quiero ir a ese detalle porque me parece que es demasiado básico. Le voy a consultar sobre este escenario que, sin embargo, para muchos pasa, no importa, que es el verdadero escenario. Así es. Y ya saltan a la otra. ¿Por qué creo yo que es el verdadero escenario? Porque en cualquiera de los resultados vamos a desembocar en algo. Y por otro lado, hay un aspecto que es sumamente importante, que me parece que pocos han visto. ¿Qué pasa? Primero, hay que ponerle fecha a la segunda vuelta que no tiene, ¿no? Si hubiese una segunda vuelta, ¿cuáles serán las posibles alianzas? Me pregunto yo. Porque la lógica es, van los dos ganadores, sí, y se hacen los acuerdos para que los votantes vayan a repetir su voto de acuerdo al acuerdo, ¿no? Esa es más o menos la lógica de una segunda vuelta. Yo creo que va a seguir siendo la manera cobarde como han venido siendo hasta ahora las cosas. Yo no hago alianza con nadie, que sea el pueblo el que decida. La forma más elegante que existe en decirlo todo y no decir nada. ¿No? Nosotros no participamos de nada, que el pueblo decida, nosotros nos hacemos a un lado, hacen su pacto por abajo, hacen sus campañas por abajo y no dan la cara. Que eso es lo preocupante, no mostrar la fortaleza de lo que se dé. Y todo basado en una teoría regionalista o lo que sea, y no quiero incluir porque así como hay molestia, y no estoy defendiendo a Mesa ni acusando a Ortiz, estoy tratando de ver la posibilidad de tener el mejor escenario en estas elecciones, como dice usted. No podemos estar pensando en los subnacionales cuando no hemos sacado al tirano del gobierno. No podemos. No me importa si es Mesa, si es Ortiz, si es Cárdenas, no me importa, cualquiera, pero que sea constitucional, que sea parte del escenario legal y legítimo del país. Eso es lo que importa. El resto pues lo veremos y lo jugaremos después. Será otra lucha, pero no querramos ahora comer el postre cuando ni siquiera nos han traído la sopa. Y estamos pensando en las subnacionales cuando ni siquiera hemos salido al tirano. ¿Cuál es el beneficio de ganar una gobernación, una alcaldía con un hombre que hace y deshace del país? ¿Mantener tu pequeño partido vigente? No sé. Pero no estamos pensando en lo grande que es el país. No estamos pensando en eso grande que es el país. Y creo que ese es el escenario en que todos debemos apuntar. A mí me pesa mucho, pero yo aplaudiré y de verdad pediré hasta disculpa que corresponda si llegamos a una segunda vuelta y por lo menos hay una unidad en la oposición.
Si no hay la unidad en la oposición, acuérdese que es un escenario en el que todo el mundo se lava las manos, no participo y que el país haga lo que quiera. Presidente, le agradezco por venir primero temprano. Sé que anoche fue largo por el tema de las detenciones y que habíamos asumido el compromiso antes y le agradezco por haberlo honrado viniendo hoy tan temprano a conversar con nosotros. Gracias. No, gracias a usted, querido José Gary. ¿Va a Tarija? Sí, me voy a Tarija a las 2 de la tarde. ¿Participa del Sí, Cabildo? participo. ¿Y cómo fue? Le hago una consulta más, porque a mí me descolocó la respuesta del presidente. Yo no sé calcular en La Paz porque no conozco, es más sencillo calcular acá porque uno va calculando los metros y hasta el ancho de las avenidas. Para mí habían 600.000 personas y el presidente me dijo, muchos me dijeron que habían 5, otros 15, yo creo que habían 12.000 personas en La Paz. Le hago esa pregunta porque lo vi a usted en la tarima paseña. Sí. La fotografía marca que había gente por todo el Prado y la lengua que sube a la autopista también tenía gente. ¿Cuánta gente usted cree, habiendo visto desde arriba el Cabildo cruceño con un estudio también por metro de cuánta gente había? Entiendo que calculando de igual manera lo de La Paz, viendo lo de Cochabamba, viendo lo de Potosí, etcétera, hoy seguramente lo de Tarija, lo de Oruro, ¿cuánta gente ha salido? ¿Por qué le digo esto? Porque me parece que esa fotografía es sumamente importante en el caso de que hubiese fraude. ¿Cómo puede ser que haya salido tanta gente en contra de la repostulación y que el resultado sea otro? Entonces, ¿cuánta gente usted calcula entre todos los cabildos con estas dos visiones? Mire, el primer ejemplo es nosotros cuando hicimos el cabildo en Santa Cruz, hablamos con la empresa que contratamos para que nos dé un resultado objetivo y claro de la cantidad de personas que hay. Se habían 50, 100, 200, pero que no sean mentiras. Y tuvimos recién 2 días después el número exacto, que fue el día domingo, donde nos dieron 100 más, 100 menos, porque tampoco vamos a hacer específicamente con 1 con 2, 1.559.000 personas. Por eso era que yo hacía gracia de lo que decía la señora Liébana respecto a que iban a llevar 2 millones. ¿Y de dónde van a salir? ¿No? Si en Santa Cruz somos casi 3 millones, 1.559.000 estuvieron en el cabildo. ¿De dónde sale el saldo? No sé, seguimos con el mismo profe de matemáticas entre toditos, digamos, ¿no? Claro, o sea, parece que todos fueron al mismo colegio. Entonces, sencillo, ayer se demostró claramente de que no había la cantidad, no llegaron ni a 50.000 personas, pero sí en La Paz, y tenemos las imágenes, querido José Gary, en el dron y están en la prensa, fue algo espectacular. Y espectacular para un pueblo como La Paz, que tiene tanta población, pero que está tanto sometida al trabajo político que hace bajo una estructura de los funcionarios que son públicos, hablo yo, ¿no? Que se les complica, pero habían más de 500.000 personas, sin duda que había. ¿Con cuántas personas se llena la Plaza 24 de septiembre? Le doy un ejemplo. No sé, ¿cuántas se llenan? 30.000. 30.000, ok. Si toda la Plaza de San Francisco estaba llena, ¿cómo va a decir 12.000? Y llegaba hasta las calles, sobrepasaba, y usted veía, yo me he tenido que bajar 7 cuadras antes para poder llegar caminando, José Gary, porque no podíamos llegar y por eso llegué tarde al Cabildo. Era impresionante la cantidad de gente que hay. Pero por eso le digo, creo que la mentira que se genera al principio como una esperanza para los políticos del MAS y crear una ilusión que no tiene, es lo que ahora los está golpeando con ese tipo de mentiras, que es 12.000, y lo molesta más al pueblo, porque el pueblo sabe quién fue, quién no fue y cuántos fueron, ¿no? Es más, a 3 cuadras no se escuchaba ya el sonido en La Paz y la gente seguía parada. Y eso fue algo espectacular. En Cochabamba ni se diga. Hoy día en Tarija va a ser una clara muestra de legitimidad. Y eso es lo que queremos demostrar, querido Segari, frente a la legitimidad. Si hablamos de ese porcentaje que había en Santa Cruz, estamos hablando de más del 51.3% de los bolivianos que estaban en el Cabildo, parados, haciendo escuchar su voz. Y esa es una muestra clara de que en Santa Cruz no puede sacar por encima de eso. Le agradezco, presidente. Muy amable. Gracias a usted, querido José Gary. Gracias por venir. 8:29. Hemos conversado con el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho.